Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vanessa y el día de hoy te voy a mostrar cómo trabajar con nuestros stencils para manualidades. Vamos a usar el modelo Café de París en tamaño carta para reciclar una mesita que estamos trabajando hecha con un carrete de alambre. Va a ser una mesita vintage. Lo que te queremos mostrar cuando trabajas con pintura con stencil de manualidades son las herramientas que puedes usar. Por ejemplo, el brochuelo o pincel para stencil lo tenemos en diferentes tamaños, los encuentras en nuestro sitio web y son así, redonditos con la cerda corta. Puedes usar también el rodillo, un rodillo pequeño, y el rodillo muy importante que sea de foam, que sea esta esponjita que es como durita, este es con el que vamos a trabajar. La tercera opción son estos pinceles de esponja para stencil de la marca Jovista, que también los encuentras en nuestro sitio web. Además de la pintura, quiero mostrarte cómo hacer resaltado con pasta decorativa para hacer un efecto así bordeadito en nuestros diseños. Vamos a utilizar este stencil que es para bordes. Y la pasta que yo utilizo es la de Italian Masters Stucco Ligero, que es súper práctica para este tipo de trabajos. Y la vamos a aplicar con una espátula del tamaño que la necesites para que quede bien esparcida sobre el stencil. Y ahora te voy a mostrar cómo se hace. Para preparar este carrete de alambre que convertiremos en una super mesa, el primer paso será lijar toda la superficie con una lija grado 320 y después retiraremos el polvo con un trapo seco. Como este carrete es viejo, pues me pareció conveniente aplicar antiparásitos de Sayer-Lac, que protege la madera de insectos y hongos. En una carpintería mandé cortar un círculo y una franja hechas de MDF de un grosor de 3 milímetros, en una medida que se correspondía con el diámetro de mi carrete. La idea es crear una superficie pareja. Antes de colocarlos, corté también un círculo de nieve seca o tergopol para que me sirviera como base estabilizadora y lo fijé con mi pegasayer. Una vez en su lugar, usé clavos para madera y así sujeté la franja y la tapa de MDF al carrete. Los resané con Resana-Lac de Sayer. Ahora sí, listo mi carrete de alambre convertido en mesita para ser decorado. Pintamos con el color base Planicie Africana de Sayer Pro Master. Para crear el resaltado de los bordes usamos el SM Stencil Rivete modelo 01 y aplicamos con espátula la pasta Stucco Leggero de la línea Italian Masters de Sayer-Lac. Dejamos que se seque firme al tacto antes de continuar con el siguiente tramo para evitar que al encajar el stencil arruinemos la aplicación previa. Una vez terminado, dejamos secar al menos 24 horas y ahora continuamos con la decoración de la superficie. Bueno, ya tenemos nuestro stencil listo para empezar a pintar. Como verán, puse cinta azul de pintor de esta delgadita, hay en diferentes grosores, pero bueno, obviamente como estamos pintando algo chico, este es el grosor adecuado. Es para sujetar nuestro stencil mientras trabajamos con él. Vamos a hacer un efecto papel tapiz. Este es un diseño que está especificado para que hacer un patrón y no se vea dónde termina, dónde acaba. Esto es muy práctico a diferencia de otros stencils donde el diseño es nada más el puro pedacito, porque si vamos a pintar algo más corto o más grande, no se va a ver dónde empieza o dónde termina, ¿sí? Entonces, como ahorita vamos a pintar la superficie de nuestra mesa, no importa dónde lo pongamos, podemos hacerlo en cualquier parte y empezar a pintar ahí. Entonces lo sujetamos. Voy a mostrarles cómo se trabaja con rodillo. Es un rodillo así pequeño de foam. Vamos a tomar nuestra pintura en un platito. Yo siempre uso platitos y los reciclo, obviamente para no contaminar. Jalamos la pintura hacia nosotros y acá descargamos un poquito en el mismo platito. Y luego es muy importante en la servilleta descargar también. O sea, el rodillo tiene que verse casi seco. Nunca debe estar demasiado cargado y este paso es siempre. Entonces ya cuando lo tenemos descargado, ahora sí vamos a pintar en nuestro stencil. La presión para pintar es de ligera a media. Nunca presionen demasiado en el stencil porque se puede escurrir por debajo. Cuando ya tengamos todo saturado, bien cubierto todas las áreas de nuestro stencil de pintura, entonces es momento de moverlo. Como pueden ver, este tipo de diseños que hacen el efecto papel tapiz
tienen registros de su mismo diseño que nos permiten seguirlos alineando para hacer este patrón con efecto papel tapiz. Entonces, en este caso son las coronitas, lo alineamos y lo volvemos a sujetar. Ahora les voy a mostrar cómo pintar en caso de que usemos el brochuelo o pincel para stencil. En este caso, vamos a aplicar lo mismo que hicimos con el rodillo, pero ahora con el pincel. Es decir, cargamos pintura, descargamos en la misma charolita y después en la servilleta. Este paso siempre es indispensable. Esto va a evitar que tengamos exceso en el pincel y se nos escurra por debajo. La técnica para pintar con este tipo de pincel es estarcido. Por ejemplo, golpecitos de arriba hacia abajo. Esto se le llama estarcido. Y el otro movimiento que podemos hacer es círculos. Movimiento circular. Recuerden, círculos o golpecitos de arriba hacia abajo. Jamás hagamos esto. Ni utilicemos pinceles comunes. Siempre tiene que ser este redondo con las cerdas cortas. Volvemos a cargar pintura. Cuando se trabaja con pincel es un poquito más lento que con el rodillo, porque hay que estar cargando pintura más frecuentemente. Pero es muy práctico cuando queremos usar pinturas cremosas, pintar en tela o hacer algún otro efecto de colores. Entonces volvemos a alinear el stencil con sus registros. Ahora lo vamos a hacer para acá, para mostrarles por último cómo se usan los pinceles de esponja. Y de acuerdo al diseño que vayan a usar, podemos tener varios tamaños. En este caso yo creo que este es conveniente. Y vamos a cargar nuestra pintura. Recuerden descargarla un poquito en el mismo platito, luego en la servilleta. No sé que me faltó un ladito. Descargando en la servilleta. Y aquí sí, la única técnica es la de estarcido, que es los golpecitos de arriba abajo. Bueno, ya estamos listos para agregar el detalle final a nuestra mesita. Vamos a dorar todo alrededor, donde hicimos el resaltado con la pasta, con el estuco lechero. Y lo que hice fue cortar un cartón, un círculo, para ponerlo en medio y que me marcara un marquito, valga la redundancia, para que se viera como centradito. Y también toda la orilla la vamos a pintar con esta, que es Malac. Es un spray dorado, acrílico, y con eso vamos a trabajar. Agitamos bien antes de usar y protegemos con plástico, como yo ya hice aquí abajo. Y empezamos primero con una capa ligera. Protejan bien todo porque el esmalte en aerosol avienta brisa, entonces si no protegen se les puede manchar. Dejamos que se seque la primera capa y después le vamos a dar otra. Ok, una vez que ya tengo dorada toda mi orilla, que es el procedimiento que acabamos de hacer, voy a retirar el cartón que había puesto como protector para que me marcara el circulito. Voy a retirar las cintas que puse para que se detuviera. Y ahora la parte final es darle un acabado de protección a nuestra mesita de madera. Yo en este caso voy a usar un barniz a base de agua, que es Hydrolac de Sayer, porque pues me gusta trabajar con productos que no tengan tanto solvente. El base de agua, el barniz base de agua es excelente. Y lo que vamos a hacer es darle una capa, esperar un poquito
y vamos a darle otra para darle el acabado final.